Existe un malentendido profundamente arraigado en la forma en que la gente imagina el esqueleto de un ave. Se habla de huesos huecos como si fueran frágiles, como si fueran una concesión biológica, un precio que el cuerpo paga por la ligereza del vuelo. Pero esa imagen es incorrecta. El esqueleto de un ave no es un sistema debilitado por la ausencia de masa. Es una de las arquitecturas de ingeniería más sofisticadas que la evolución ha producido en 400 millones de años de vertebrados. Lo que ocurre en el interior de esos huesos desafía cualquier intuición superficial sobre la relación entre densidad y resistencia. Para entender por qué, hay que comenzar en un lugar aparentemente distante del problema: el aire. El vuelo activo, no el planeo pasivo, sino el vuelo sostenido por el batir rítmico de las alas, es, en términos energéticos, una de las actividades más costosas que puede ejecutar un vertebrado. Las fuerzas que actúan sobre el cuerpo de un ave en pleno vuelo son considerables. Durante el golpe descendente de las alas, los huesos del hombro soportan tensiones que equivalen, en proporción corporal, a las que deben resistir los huesos de la cadera de un mamífero que carga su propio peso en tierra firme. Y sin embargo, un gorrión pesa alrededor de 30 gramos. Un albatros errante, el ave de mayor envergadura en el mundo, pesa apenas 3 kilogramos y puede mantenerse en el aire durante semanas sin posarse. Algo en esa biología no cuadra con la idea de la fragilidad. La clave está en una propiedad que los ingenieros de materiales conocen bien y que la evolución descubrió antes que cualquier tecnología humana. La relación entre la forma de una estructura y su capacidad de resistir fuerzas no es lineal. Un tubo hueco puede ser más resistente a la torsión que una varilla sólida del mismo peso. Los huesos de las aves no son simplemente huecos, son tubos de pared delgada reforzados por trabéculas internas, finas columnas y láminas de tejido óseo, distribuidas con una precisión que maximiza la resistencia en las direcciones donde las fuerzas son mayores. Esta arquitectura interna, llamada hueso neumático o hueso trabeculado, es tan eficiente que los ingenieros aeronáuticos han estudiado su geometría para diseñar materiales compuestos utilizados en aeronaves. Pero la historia de este esqueleto no comienza con el vuelo. Comienza mucho antes, con ancestros que nunca abandonaron el suelo. El linaje evolutivo de las aves se rastrea hasta los dinosaurios terópodos del Triásico y el Jurásico. Animales como el Velociraptor mongoliensis o el Deinonychus antiropus compartían con las aves modernas un conjunto de características esqueletales que durante décadas fueron ignoradas o malinterpretadas. Entre ellas la más relevante, la presencia de sacos aéreos conectados al sistema respiratorio que se extendían hacia el interior de los huesos. Esta condición, llamada neumatización ósea, no apareció en el registro fósil al mismo tiempo que el vuelo. Apareció antes, lo que significa que la pneumatización del esqueleto no evolucionó como una adaptación al vuelo. Evolucionó para otra función y el vuelo la encontró disponible. Los sacos aéreos de los dinosaurios no aviarios tenían probablemente una función termorregulatoria y respiratoria. Los pulmones de las aves, a diferencia de los pulmones de los mamíferos, no se expanden ni se contraen. Son estructuras rígidas por las que el aire fluye en una sola dirección, en un sistema unidireccional de alta eficiencia que permite extraer oxígeno tanto en la inhalación como en la exhalación. Los sacos aéreos, distribuidos por el abdomen, el tórax e incluso dentro de los huesos, actúan como fuelles que mantienen ese flujo constante. Es un sistema respiratorio radicalmente distinto al de cualquier mamífero, y su origen está entrelazado con la misma presión evolutiva que eventualmente produciría el vuelo, la necesidad de un metabolismo de alta demanda en cuerpos que debían ser activos y ágiles. Cuando los terópodos comenzaron a conquistar el espacio aéreo, un proceso que probablemente tardó decenas de millones de años y que pasó por etapas intermedias de planeo, salto y uso del plumaje para capturar presas, ese esqueleto pneumatizado ya estaba presente. Lo que la selección natural hizo durante la evolución de los primeros saurisquios verdaderos y luego de Archaeopteryx y sus contemporáneos del Jurásico tardío fue refinar ese sistema, reducir la cantidad de hueso sólido, ampliar los espacios internos, reorganizar la distribución de las trabéculas para resistir las nuevas fuerzas específicas del vuelo. El resultado es un esqueleto que varía enormemente entre grupos de aves y esa variación es en sí misma una lección sobre evolución funcional. Las aves buceadoras, los alcatraces, los cormoranes, los pingüinos,
No pueden permitirse huesos demasiado livianos. Un hueso extremadamente neumatizado genera flotabilidad, y un ave que necesita descender bajo la superficie del agua requiere cierta densidad para contrarrestar la resistencia hidrodinámica. Los pingüinos, que perdieron el vuelo aéreo hace aproximadamente 60 millones de años, han desarrollado huesos significativamente más densos y menos neumatizados que sus parientes voladores. En esencia, el linaje de los pingüinos invirtió la tendencia evolutiva hacia la ligereza para explotar un nuevo nicho, el vuelo subacuático. Sus alas se convirtieron en aletas rígidas y sus huesos ganaron masa, retornando en cierta medida a una condición ancestral de mayor densidad. Este proceso, conocido como evolución secundaria, es un recordatorio de que ninguna adaptación es permanente o unidireccional. La selección natural actúa siempre sobre las condiciones presentes, no sobre una trayectoria predefinida. En el extremo opuesto, las aves de vuelo sostenido sobre grandes distancias, los albatros, los vencejos, las fragatas, han llevado la pneumatización a un extremo notable. En el albatros viajero, hasta el 80% del volumen óseo puede ser espacio aéreo. La densidad mineral de sus huesos es extremadamente baja, comparada con la de un mamífero de tamaño equivalente, y sin embargo estos animales sobreviven décadas, soportan tormentas sobre el océano austral y realizan viajes que pueden superar los 120.000 kilómetros anuales. ¿Cómo es posible que un esqueleto tan liviano resista esas fuerzas? La respuesta está en la distribución de las trabéculas internas, y aquí el mecanismo biológico revela una profundidad que va más allá de la simple arquitectura pasiva. Las trabéculas no son estructuras estáticas, son tejido óseo vivo, constantemente remodelado por dos tipos de células, los osteoblastos, que depositan nueva matriz ósea, y los osteoclastos, que reabsorben el tejido existente. Este proceso de remodelación ósea, llamado remodelación dinámica, permite que el esqueleto de un ave se ajuste activamente a las demandas mecánicas de su ciclo de vida. Durante la época de reproducción, cuando las hembras producen huevos con cáscaras calcificadas, el calcio necesario para esa producción proviene en parte de la reabsorción temporal de tejido óseo. Después de la puesta, el esqueleto recupera esa masa, funcionando como un sistema de almacenamiento y movilización de minerales integrado en la propia arquitectura del cuerpo. Pero hay algo más en esa resistencia que la simple geometría de los tubos. Las propiedades mecánicas del hueso, a nivel molecular, dependen de la organización de sus componentes principales: la hidroxiapatita, un fosfato de calcio que aporta dureza, y el colágeno tipo 1, que aporta flexibilidad. La proporción y la orientación de estas fibras de colágeno dentro de la matriz ósea determinan si un hueso tenderá a fracturarse bajo compresión, bajo tensión o bajo torsión. En las aves, la orientación de las fibras de colágeno en los huesos de las alas está alineada específicamente para resistir las fuerzas de torsión que genera el batir de las alas, mientras que en los huesos de las patas, la organización está optimizada para resistir la compresión del aterrizaje y el impulso del despegue. Esta anisotropía, la propiedad de tener características distintas según la dirección en que se las mida, no es accidental. Es el producto de millones de generaciones de selección sobre individuos cuyo éxito reproductivo dependía de un esqueleto que no fallara en el momento crítico. El esternón de las aves voladoras ilustra otro principio. A diferencia de los reptiles y los mamíferos, cuyo esternón es relativamente plano, las aves voladoras poseen un esternón profundamente aquillado, una lámina ósea que se proyecta hacia adelante como la quilla de un barco. Sobre esta superficie se ancla el músculo pectoral mayor, el motor primario del vuelo, que en algunas especies representa el 15 o 20% de la masa corporal total. La quilla no existe para proteger vísceras, existe para proporcionar el área de anclaje que un músculo de esa potencia requiere para funcionar eficientemente. En los emus, los ñandúes y las otras ratites, aves que perdieron el vuelo, la quilla está reducida o ausente, porque sin el pectoral mayor de gran tamaño, la estructura no tiene función mecánica que cumplir. El cráneo de las aves merece atención particular porque concentra varias soluciones evolutivas en un espacio reducido. El cerebro es proporcionalmente más grande que el de la mayoría de los reptiles y el ojo ocupa una fracción del volumen craneal comparable a la del propio cerebro. Para mantener la ligereza sin perder protección, la solución es una estructura díploe,
2 capas de hueso compacto separadas por una capa de hueso esponjoso y, en muchas especies, por sacos aéreos, resultando en un casco rígido que protege estructuras neurológicas críticas con un peso mínimo. En los pájaros carpinteros, esta estructura alcanza su expresión más extrema al resistir impactos de hasta 7 metros por segundo y desaceleraciones de varios miles de G. La resistencia no depende solo del hueso, sino de la geometría interna y de sistemas complementarios como la hioides, el aparato lingual, que envuelve el cráneo como un cinturón de seguridad para absorber la energía cinética. No es el hueso solo, es el sistema completo trabajando en conjunto. Y aquí aparece uno de los misterios que la zoología moderna aún intenta resolver con precisión. ¿Cómo se coordina, a nivel genético y molecular, la diferenciación de los distintos tipos de hueso en un mismo organismo? Las señales que determinan si una región del esqueleto en desarrollo se convertirá en hueso compacto, en hueso trabeculado o en hueso neumatizado implica cascadas de señalización molecular extraordinariamente complejas, donde proteínas morfogenéticas del hueso, BMP, interactúan con factores de transcripción como RUNX2 y Osterix para orquestar la diferenciación de las células mesenquimatosas en osteoblastos. La neumatización, específicamente, parece estar regulada por señales provenientes del sistema de sacos aéreos adyacente. El epitelio del saco aéreo estimula la reabsorción del hueso esponjoso circundante, creando el espacio aéreo interno. Pero los detalles moleculares de ese proceso siguen siendo objeto de investigación activa, y comprender esa regulación podría tener implicaciones más allá de la zoología, como en el tratamiento de enfermedades del hueso humano, como la osteoporosis, que también involucra un desequilibrio entre osteoblastos y osteoclastos. Hay otra dimensión de este esqueleto que raramente se menciona en las descripciones populares: la fusión. El esqueleto de un ave adulta no tiene tantos huesos separados como el de un mamífero. Muchos huesos que en los vertebrados primitivos son elementos distintos se han fusionado en las aves en estructuras únicas. Los huesos del pie y parte de los de la pierna forman el tarsometatarso. Las últimas vértebras caudales forman el pigostilo, la estructura sobre la que se insertan las plumas de la cola. Las clavículas se fusionan en la fúrcula, el popular hueso de la suerte, que actúa como un resorte que almacena y libera energía elástica durante el ciclo de vuelo. Cada fusión reduce el número de articulaciones, y cada articulación eliminada es un potencial punto de falla mecánica que desaparece. Es evolución como ingeniería estructural, simplificación que produce robustez. La fúrcula en particular ha revelado algo inesperado cuando se la estudia con técnicas de imagen de alta velocidad. Durante el vuelo, la fúrcula se flexiona y se expande con cada golpe de las alas, funcionando como un resorte que almacena energía durante la contracción del pectoral mayor y la libera durante la fase de recuperación del golpe. Este mecanismo reduce el costo energético del vuelo en una proporción que los modelos biofísicos estiman en varios puntos porcentuales. En el contexto de un animal que puede volar miles de kilómetros en migración, esa eficiencia acumulada se traduce en supervivencia. Queda por responder una pregunta que la biología evolutiva moderna plantea con renovado interés. ¿Existe un límite inferior para el peso de un esqueleto funcional? ¿Hasta qué punto puede reducirse la masa ósea antes de que el sistema colapse? El colibrí abeja, el ave más pequeña del mundo, pesa aproximadamente 2 gramos y sus huesos son estructuras de una delicadeza que los instrumentos de medición convencionales apenas pueden capturar con precisión. Y sin embargo, este animal bate las alas a frecuencias de entre 50 y 80 Hz, generando fuerzas proporcionales que exceden con mucho las de aves más grandes, mientras vive varios años bajo una demanda metabólica límite. En ese extremo diminuto del espectro, la física de los materiales impone restricciones fundamentales. Hay un grosor mínimo por debajo del cual la pared de un hueso tubular pierde su capacidad de distribuir tensiones de manera uniforme y se vuelve estadísticamente susceptible a la fractura. El colibrí parece vivir cerca de ese límite físico. ¿Cómo lo gestiona? ¿Qué propiedades moleculares del colágeno o de la hidroxiapatita en estas especies permiten operar tan cerca del borde? Es una pregunta que la zoología comparada aún no ha respondido completamente. Lo que sí es posible afirmar, con la confianza que da el peso acumulado de la evidencia paleontológica, fisiológica y biomecánica, es que el esqueleto de las aves no representa una solución de compromiso entre densidad y resistencia.
representa la demostración de que esa tensión, planteada en esos términos, es falsa. La selección natural no resolvió un dilema entre ser liviano o ser fuerte. Resolvió la ecuación de una manera más sofisticada. Redefinió lo que significa ser resistente. Un hueso pneumatizado con trabéculas internas bien distribuidas no es un hueso débil, es un hueso que ha aprendido, en el único sentido en que la evolución puede aprender, que es el de la selección acumulada a lo largo de generaciones, a distribuir las cargas de manera que ningún punto del sistema soporta más de lo que puede tolerar. En eso, el esqueleto de las aves no es solo una curiosidad zoológica, es una ilustración de un principio que atraviesa la biología a todas las escalas. La evolución no optimiza estructuras individuales en aislamiento, optimiza sistemas. Y los sistemas que han sobrevivido son aquellos que lograron que sus partes trabajen en conjunto de maneras que ninguna de ellas podría sostener sola. El ave que despega de una rama al amanecer no está desafiando la física, está ejecutando, con una precisión que millones de años de selección natural han refinado hasta el límite de lo posible, una solución elegante a uno de los problemas más difíciles que la vida sobre la Tierra ha tenido que resolver. Lo que el esqueleto de las aves nos enseña es que la evolución no siempre elige el camino de la fuerza bruta, sino el de la eficiencia absoluta. Al redefinir la relación entre ligereza y resistencia, la naturaleza nos demuestra que la fragilidad es solo una cuestión de perspectiva. Si te ha fascinado descubrir la ingeniería oculta en el vuelo, danos un like y suscríbete a Ciencia Animalia. Sigamos explorando las fronteras de la vida animal desde otra perspectiva. Gracias y hasta el próximo video.